Buenos días. Se renueva la audiencia en la causa RIT 9458 del año 2013. Don Cristian Manuel Víctor Muñoz, su defensa. Buenos días. Don Lorenzo Pérez Villegas, su defensa. Buenos días. Don Luis Arturo Riquelme Arévalo, su defensa. Buenos días. Don Marcelo Antonio Torres Ferrari, su defensa. Don Luis Alberto Rogelio Plaza Sánchez, su defensa. Buenos días. Doña Marcela Alejandra Morales Alisti, su defensa. Buenos días. Doña Pamela Solange Riquelme Loyola y su defensa. Buenos días. Don Carlos Richter Borque y su defensa. Buenos días. Su defensa. Y don Oscar Lantalla Tapia y su defensa. Buenos días, señoría. Mi defensa viene camino. Ya. El día de ayer acordamos que esta audiencia comenzaba el Consejo de Defensa del Estado y posteriormente la dúplica del señor Consumidor. Abogado, tienen la palabra. Buenos días, su señoría. Buenos días. Voy a comenzar haciéndome cargo primero de una cierta estrategia que ha tenido durante toda la audiencia, bueno, más allá de que las defensas lo han hecho también, pero en particular la defensa del señor Torres, que de alguna manera da cuenta de la falta de alternativa, de utilizar otro tipo de estrategias que vayan más al fondo de las cuestiones. Se trata de una estrategia de descrédito, ¿no?, que ya ha sido de alguna manera señalada también por el Ministerio Público, y especialmente, en mi particular opinión, es bastante penoso tener que escuchar un audio que además es producto de un delito, más allá de que no se haya perseguido. Eso la conducta está tipificada en el artículo 161A, y además también la divulgación de grabación entre personas en un ámbito particular. Escuchamos una grabación que dice que fue subida en noviembre del 2011. No queda bastante evidencia que tiene que haber sido el propio Torres Ferrari el que la tiene que haber divulgado. Y entonces se plantea el tema de una persona con despecho, con rabia, que le lanza una serie de improperios. Aparece claro una persona, o sea, el señor Torres hablando en términos bastante pausados, tranquilos, haciendo preguntas que no parecen creíbles en un contexto en que hay un reproche y en que le saca en cuenta sus adulterios. Y sin embargo, señoría, me hago cargo únicamente porque se usa esa estrategia, yo no lo habría ocupado, pero señora, en los antecedentes de la carpeta de investigación aparece claramente el informe de Policía Internacional con los viajes del señor Marcelo Torres Ferrari y su amante o su compañera en esa época, mientras estaba todavía conviviendo con la señora Paula Díaz, y estamos hablando con mucha anticipación a esta conversación. O sea, ya en el año 2011 el señor Torres había viajado 4 veces con la señora Verónica Lantavilla a México entre el 14 y 24 de febrero, a Argentina de 12 al 15 de agosto, a España del 23 de noviembre al 4 de diciembre, a Perú del 30 de octubre al 3 de noviembre. Sí, todo ese año había estado viajando con su amante y, sin embargo, tiene, no sé cómo plantearlo, su señoría, las agallas de enrostrarle algo a su cónyuge que dice expresamente que está allí solamente por su hijo. De tal manera que aquí hablar de desacreditar realmente entre estas dos personas, creo que ninguno tiene la estatura moral para hacer ningún tipo de reproche. Lo que está claro es que el contenido de las declaraciones de la señora Paula Díaz son totalmente contestes con el resto de los antecedentes de la investigación. Eso es lo que importa, el motivo. Los motivos por los cuales una persona denuncia a otra generalmente no son de amistad. Evidentemente alguien denuncia a otro, no lo hace en un contexto de amistad. Veamos la causa Penta y el señor Hugo Bravo, que conocía todas las infracciones de la empresa del año 92 y sin embargo solo denuncia por las razones que son públicamente conocidas a los que fueran sus
colegas en la administración de las empresas. Es decir, evidentemente la señora Díaz conocía todos estos antecedentes mucho antes y no lo hacía porque era su marido, no tenía razones para denunciarlo y, sin embargo, ante todas las actuaciones de violencia intrafamiliar que le imputa a su marido, yo no voy a hacer cargo de eso, pero está claro que hay constancias, hay una constancia que ante la Prefectura de Menores de una denuncia de violencia intrafamiliar ya en el año 2007, su señoría, y es así que está, o sea, ya no estoy hablando de simplemente algo que aparezca como que me lo dijeron, no, ese documento existe y está incluso con una autorización, o sea, con un certificado de fe de los mismos carabineros de que efectivamente hubo una denuncia por parte de Paula Díaz contra su ex marido por actos de violencia intrafamiliar. Entonces, aquí esto realmente, si podemos hablar, es a lo más es un empate. Pero aquí no se trata de quién tiene más o menos estatura moral, aquí se trata de enjuiciar hechos. Y entonces me gustaría que la defensa del señor Torres, en vez de utilizar este tipo de argumentaciones, fuera al fondo realmente de por qué lo que dice la señora Paula Díaz no resulta creíble ni tampoco consistente con el resto de la prueba, que no es solamente una declaración, sino son muchos antecedentes que ya se han hecho valer largamente en esta audiencia. Se trata de desacreditar también al señor Urrutia Frademan, un junior, entre comillas, un junior que fue despedido de KDM, porque entonces tiene molestia, porque lo echaron. Y eso significa algo, es decir, volvemos a lo mismo, su señoría. Una persona que es despedida de su trabajo evidentemente ya no tiene un deber de lealtad con sus patrones o con sus empleadores. Y por lo tanto tampoco ahí hay ningún argumento de fondo al respecto, tampoco en relación a Undurraga. Undurraga es completamente consistente en todas sus declaraciones. ¿De qué se trata? ¿De desacreditarlo por ser DC? El señor Vittori es DC también. Por problemas personales entre ellos, porque simplemente no se gustan, no se quieren como personas, porque Undurraga no lo apoyó en las primarias para ser alcalde. No sé, su señoría, no sé a dónde van ese tipo de afirmaciones o sugerencias que hace el abogado del señor Torres en relación también a Tamayo, a Camo, a la Judith Rodríguez, todos de otras tendencias políticas. ¿Y eso qué? Sí, el tema es el fondo. Yo voy a ir ahora directamente a los problemas jurídicos que se plantean en relación a las imputaciones, su señoría. En relación a los cohechos, y estamos hablando, y básicamente me voy a referir al hecho 1 y hecho 2 en general, y en cómo se configuran los delitos, su señoría. No obstante que hemos hablado sobre el punto, pero lo vamos a aterrizar muy concretamente. Ya dije en una presentación anterior que se trata, de acuerdo a lo que señala en general la doctrina, no hay discusión sobre eso, algunos hablan de delito formal, pero este es un delito de peligro abstracto. No es necesario, y esto es muy importante, no es necesario haber percibido la coima, ni haber ejecutado el acto con infracción a los deberes del cargo, pues una de las modalidades típicas es justamente para ejecutar un acto con infracción a los deberes del cargo. Es decir, se trata de un delito de resultado cortado, donde el legislador le satisface para la consumación del delito que se realice la solicitud o la aceptación de la coima. Para ejecutar un acto con infracción a los deberes del cargo. También está la modalidad por haber ejecutado, porque evidentemente la dádiva o el beneficio, la recompensa puede venir después de haber realizado el acto con infracción a los deberes del cargo. Pero no es necesario, señoría. Por eso el legislador se puso en las dos hipótesis. Y esto es muy importante porque incluso lo voy a desvincular aquí, ni siquiera hay concurso aparente. Están los cohechos y el fraude al fisco. Vamos a ver, según voy a desarrollar más adelante, el fraude al fisco es un delito de mero perjuicio patrimonial, no requiere el aprovechamiento, como si en la malversación de caudales públicos. Es un mero, o sea, un administrador puede simplemente y llanamente por maledicencia, por simplemente malestar con el mandante, arruinarlo, sin tener ninguna contraprestación
o beneficio económico, y se configura el fraude al fisco. Incluso basta con privar de un lucro legítimo. Ni siquiera es necesario que exista entonces un aprovechamiento, y por lo tanto perfectamente el disvalor de acción del delito de cohecho es compatible con el desvalor de injusto de fraude al fisco, que está en una relación de conexión medial, como en algún momento lo expliqué. Es decir, se coimea para que defraude. Y por lo tanto tenemos un delito de cohecho en concurso con un delito de perjuicio patrimonial, que es el fraude al fisco. Y que ya dijimos incluso que existe una regla especial de determinación de pena en el artículo 249 del Código Penal. Pero esta parte además, su señoría, no obstante que así no lo dice la formalización, simplemente estoy hablando desde la perspectiva de nuestro querellante institucional, esta parte estima que incluso debe reformalizarse por este hecho, pues el Consejo de Defensa del Estado entiende que aquí no hay un solo delito de cohecho en relación a la recolección de la basura. Voy a hablar de recolección y disposición final para que se entienda. No hay solamente un solo delito de cohecho en relación a la recolección de la basura, puesto que, como se demostró y quedó de manifiesto en la presentación de la planilla Excel, que se ha tratado de nuevamente desacreditar por la vía de que no se han hecho pericias caligráficas, sus señorías. Nadie aquí ha negado de que ese papel o ese documento no haya estado en el inmueble o en la casa de Marcelo Torres. Tal vez se quiso sugerir de que Paula Díaz, en su nivel de despecho y de venganza, lo prefabricó. Que lo sostenga así, derechamente, el abogado del señor Torres, pero no plantearlo en términos de la pericia caligráfica, como ya lo dijo muy bien el Ministerio Público. Bueno, si lo niega, entonces se harán las pericias caligráficas. En esa planilla Excel se dice claramente que hay dos coimas en el tema de la recolección de basura. Cuando se dice recolección, residuos, RR, licitación privada. Primero por la licitación privada, 30 millones, y luego por la recolección de residuos, licitación pública, y como sabemos, se adjudicó a fines del año 2011. Y se habla de otros 30 millones, o sea, se pone en forma separada. No fue una coima para los dos casos, porque evidentemente, como sabemos, según la secuencia de hechos planteada por el Ministerio Público, primero hubo que forzar la licitación privada y luego, ¿no es cierto?, forzarla nuevamente en la licitación pública. O sea, forzar la adjudicación de una zona, por lo menos, además con la licitación pública, que no hubiera ocurrido si no hubiera habido la actitud de bloqueo por parte del Consejo Municipal de estas 5 personas que están imputadas. Entonces, a mí me gustaría aquí, sobre todo a partir de algunos documentos entregados por la parte del señor Torres, poner énfasis en algunos datos cronológicos. Nosotros tenemos claramente, ya se introdujo a esta audiencia, ¿no es cierto?, el audio que da cuenta de unas conversaciones entre Gutiérrez, León, Torres y Medina de 1 de abril del 2009. 1 de abril del 2009. O sea, antes de que se desahuciara el famoso convenio de alcalde de Cerro de Renca, que, como sabemos, tenían un convenio con KDE. Y en este audio, su señoría, hay partes que realmente, si uno se da el tiempo de leerlo en forma tranquila, pausada y tomando nota, es impresionante el nivel de familiaridad con que se tratan Gutiérrez, León, Torres y el Medina, que, como se ha dicho, es un personaje que es una especie de lobista de KDM, que estaba en el Comité de Seguimiento de Medioambiental de la Basura y que constantemente está pidiendo por su plata a los ejecutivos, o más bien dicho a León, por todo lo que ha hecho por ello, que ya lleva 8 años haciendo lobby, tratando de dar vuelta al Consejo Maipú, etcétera, etcétera. Pero en uno de los, voy a solamente leer pequeños párrafos para demostrar que ya en 1 de abril del 2009, su señoría, señor Torres, ya estaba claramente concertado con los ejecutivos de KDM
para de alguna manera impedir primero que se desahuciara el convenio con KDM de 16 años. Después, buscar la forma de desacreditar Proactiva en relación a la posibilidad de que pueda adjudicarse el convenio respecto a la disposición final de la basura en relación a Santiago Poniente. Había que hacer cualquier cosa con tal de evitar de que Proactiva, más allá, yo no estoy haciendo una defensa Proactiva, simplemente aquí estamos hablando de cohecho y estamos hablando de fraude al fisco. A nosotros nos interesa si Proactiva es mejor de un punto de vista moral como empresa que KDM. Yo tengo mi propia opinión respecto al tema, evidentemente, del tema de la basura, que como su nombre lo indica, no es algo que sea fácil de tratar, porque sobre todo, como sabemos, ya se leyeron partes de unas instrucciones que sacó el Tribunal de la Libre Competencia sobre la materia del año 2016, que es profusamente también citado por la defensa, en el sentido de que se estaba produciendo una concentración preocupante del mercado de disposición final de la basura ya desde el año 95. Ya desde el año 95. Ya desde el año 95 la Comisión Preventiva Central planteaba su preocupación respecto al problema de la concentración de este mercado y cómo ello podía afectar directamente a los clientes o a los usuarios. Aquí tengo el dictamen de la Comisión del 23 de diciembre del año 96, donde dice en el punto 14, en el año 96 habla de los antecedentes del estudio y lo informado por el señor Fiscal Nacional Económico. Esta Comisión Preventiva Central concluye lo siguiente: atendido que la empresa Chiasa de Marco y sus relacionadas Starco y de Marco ocupan una posición dominante en el mercado de la basura del Gran Santiago, se previene que un aumento de la participación de este conglomerado en los mercados de la recolección, transporte y tratamiento final de la basura provocará un considerable aumento de su posición dominante, circunstancia que esta comisión encomienda observar al señor Fiscal Nacional Económico, no solo a nivel de la región metropolitana, sino también de otras regiones del país. Ya el año 96, su señoría, tenía una posición dominante Chiasa de Marco, teniendo incluso el doble de cobertura que cualquier otra empresa. Entonces estamos hablando de un concejal, que era concejal a la época, que se junta con ejecutivos de KDM, y donde se lee, por ejemplo, lo siguiente: Torres habla en un momento, yo creo que la lógica es súper simple, es sano repasar que estamos atacando primero un objetivo y después dejamos el otro lado abierto para decir, oye, no hay nada más que analizar. Eduardo Medina dice, entonces, el punto que falta ahí es que el comité de seguimiento, por el que ya los informes técnicos están, donde ellos señalan cuáles han sido los 11 procesos de sanción que le han pasado a la empresa Proactiva, más el otro que está en el inicio. Entonces José Miguel Gutiérrez dice, el comité de seguimiento podría hacer un dictamen, le sugiere a Medina y a Torres. José Miguel, el comité de seguimiento podría hacer un dictamen o una conclusión en la que solicita la revocación de 3 puntos. Y luego Medina, que inmediatamente se da cuenta para dónde va la cosa, dice, y la conclusión debe ser simple, entre comillas, bueno, evidentemente esto se deduce de la conversación, dice, en función de todos los incumplimientos de la resolución de calificación ambiental RCA por parte de papá, 3 puntos, lo que se solicita es la revocación de la resolución. O sea, ya están pensando cómo se puede plantear una sugerencia o plantear, ¿no es cierto?, la idea de que por los incumplimientos de Proactiva en relación a la resolución de calificación ambiental se podría revocar su autorización de funcionamiento, con lo cual, obviamente, se la saca inmediatamente por secretaría de cualquier tipo de licitación. Luego, Fernando León dice, o sea, mañana se podría decir que las conclusiones de ese comité de seguimiento es parte de la solicitud de revocación de la RCA. León, ¿hay alguna explicación que pueda dar el abogado del señor Torres respecto? Primero, negó totalmente esa reunión, pero se le quiere dar algún sentido a que un concejal de Maipú, que por su función necesariamente iba a tener que pronunciarse
respecto a cualquier licitación en que pudiera concurrir KM, ¿hay alguna explicación de que se juntara con ambos para discutir sobre otra empresa, o sea, con los gerentes de una empresa, para sacar fuera a otra empresa y utilizar el comité de seguimiento para ahí generar, ¿no es cierto?, las objeciones a la competencia por parte de Proactiva en cualquier instancia ante el municipio? Medina dice, pero la de nosotros tiene que ser total, solamente esa. O sea, nosotros tenemos que decir solamente, en vista de los incumplimientos, las conclusiones de la comunidad, que Medina, el lobista, él en representación de la comunidad, plantea que en vista de los incumplimientos, se lo dice a los de KM, las conclusiones de la comunidad es que se pida a la Corema, 3 puntos, porque no se puede escuchar. Pero aquí hay algo interesante, porque Torres en algún momento dice, ¿sabes lo que pasa? Es que hay un tema de formas, Eduardo. Te encuentro razón, pero el municipio no lo puede hacer. Él es abogado y entonces aquí demuestra su conocimiento sobre el tema. Dice, el artículo de la ley orgánica dice que el municipio lo conforman el alcalde y el consejo. O sea, él conocía el artículo 65 de la ley de municipalidades, que dice que las municipalidades son el alcalde y el consejo. Y yo, como miembro del consejo y como parte del comité de seguimiento, voy a exigir una reunión oficializada y aparte de eso, una exposición en el próximo consejo. O sea, se están poniendo de acuerdo cómo voy yo entonces, como miembro del consejo y como miembro del comité de seguimiento, voy a plantear este tema al consejo para forzar un pronunciamiento, porque este señor Undurraga no quiere entender, ¿no es cierto?, que es evidente que no se puede seguir con Proactiva y con el vertedero Santiago Poniente, porque él está preocupado de la comuna, obviamente. Está muy preocupado de la comuna y por eso se junta con los de KDM para discutirlo, para probablemente incrementar su acervo sobre la materia y poder realmente trabajar con la comunidad. Fernando León le dice, solamente leo porque para ver el nivel de relación que tenía. Entonces le dice, tú te tiráis por ese lado y al otro le hacís decir qué. Al Vítori le hacís decir que se tiene que analizar el tema de la renovación del contrato en la Comisión de Finanzas. Al Vítori le tenéis que decir eso. Y entonces luego dice, el mismo Fernando León, ahí yo creo que tenemos los votos de varios consejeros más varios sereños que van a estar 3 puntos. Su señoría, ¿qué explicación tiene el abogado del señor Torres para esta? Obviamente vamos a decir que esa interceptación, vamos nuevamente a plantear probablemente sobre algún tipo de ilicitud, de la forma que se obtuvo, de que por eso también la importancia del sobreseguimiento sobre esta materia, porque no es bueno que este video, este audio y sus transcripciones se conozcan, evidentemente, yo puedo entender la estrategia, pero es muy interesante leerlo. Obviamente son tantas páginas, no puedo leerlo, pero o sea, simplemente saco algunas partes para demostrar la forma en que discuten, ¿no? Medina dice, y es del comité de seguimiento junto conmigo de nuestra organización, el Consejo de Defensa del Medio Ambiente, bla, bla, habla Torres, pero no se entiende, y Eduardo le dice, perdón, su señoría, pero tengo que decir algunas cosas que son de chilenismo muy conocido. No me hagáis enojar, huevón. Usted hizo lo que tenía que hacer. Estábamos en el comité de seguimiento de antes y usted no era concejal, así que no me venga aquí, los lobbies son de nosotros. O sea, diciéndole, recriminándole de que Torres aparentemente estaba dando explicaciones sobre la mejor forma de hacer este procedimiento, pero no me venga a mí a decir cómo hay que hacerlo, Torres. Usted no era concejal, yo tengo este tema desde hace mucho tiempo. El mismo consejo que nos sacó la primera vez algo de 4-4 y como era empate, definió el Undurraga y nos sacó. Llevaba como un mes el huevón de alcalde, porque cuando hay un nuevo consejo se reúnen los miembros del comité de seguimiento. A Undurraga le dimos vuelta a la cosa y quedamos otra vez en el comité de seguimiento. O sea, el comité de seguimiento es fundamental, su señoría. Y todo esto lo digo porque tengo que vincularlo con las infracciones de los deberes del cargo. Evidentemente, cuando estamos haciendo alusión a todo esto, haber tenido las bases antes, a haber estado en el comité de seguimiento, estas reuniones con la gente de KDM, todo esto es para configurar las infracciones a los deberes del cargo que ya voy a señalar, cómo se configuran. Torre, en esa época en el consejo yo tenía 8 concejales
En esa época en el Consejo yo tenía 8 concejales. ¿Qué quiere decir con yo tenía 8 concejales? Me viene y dice, es que este huevón es hábil, la muñeca aceitada. Me imagino que se hablan de Undurraga por el cariño con que se refieren a él. A cada huevón le tira su dulce y ahí quedan. Torres dice, son baratos los huevones. Son baratos los huevones. Eduardo, siempre, bueno, todos, pues bueno, ¿o acaso nuestro amigo Sepúlveda no? No, Sepúlveda no, pues. El huevón no nos dejaba negociar a nosotros. Hablando del exalcalde Roberto Sepúlveda y hablando de la situación anterior. Todo esto, uno puede barruntar la cantidad de hechos irregulares, incluso antes del periodo del señor Undurraga. Desgraciadamente la formalización solamente puede, al igual que en muchos otros casos, solamente referirse a los hechos a partir del periodo del calvicio del señor Undurraga, pero esto parece viene de mucho, mucho antes, su señoría. Bueno, esto es para mostrar un poco el contexto. Estamos hablando, quiero plantearlo porque voy a citar las normas administrativas en virtud de las cuales podemos afirmar que hubo infracción a los deberes del cargo. Entonces, en abril del 2009 pasa esta conversación, ¿no?, donde se trataba de revocar la RCA de Proactiva en el vertedero Santiago Poniente, porque ya se sabía además que Undurraga probablemente notificaría a KDM de la no renovación del contrato por otros 16 años. Ahora, todo esto se plantea como el Undurraga quería favorecer a Proactiva, el Undurraga tenía su movida también. Aquí no es que él sea diferente a nosotros. Nosotros estaríamos por KM, pero él está por Proactiva. Eso es lo que se da a entender por las defensas. Su señoría, yo quiero señalar que la ley de municipalidades, y esto lo saben muy bien los abogados, sobre todo que trabajan en municipalidades, y por eso lo voy a poner muy claramente aquí, y quiero que por favor se puede tomar nota. La ley de municipalidades fue modificada el año 2009, justamente el año 2009, muy convenientemente fue modificada el 25 de junio del 2009 por la ley 20.355, que introdujo la redacción actual del artículo 66 de dicho cuerpo legal de la ley de municipalidad en los siguientes términos. Artículo 66. La regulación de los procedimientos administrativos de contratación que realicen las municipalidades se ajustará a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus reglamentos, es decir, la Ley 19.886, que ya varias veces la hemos invocado. Y dice, y aquí está la parte que introduce la ley famosa 20.355, asimismo dice, el procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios por las municipalidades se ajustará a las normas de la citada ley y sus reglamentos, salvo lo establecido en los incisos 4, 5 y 6 del artículo 8 de la presente ley, disposiciones que serán aplicables en todo caso. ¿Qué es lo que quiere decir esta reforma, señoría? Que hasta antes del 25 de junio del 2009 no era aplicable la ley de contratación, la ley 19.886, que evidente como se llama Ley de Base sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Permítame hacer una reducción de la denominación a Ley de Contrato Administrativo, cuando me refiero a ella. Esta ley, entonces, se incorpora a la Ley de Municipalidades, que introduce una serie de normas muy relevantes que han sido aquí invocadas en numerosas ocasiones. Se hace alusión por las defensas de que el año 2006 no era necesario que los concejales fundamentaran su voto. Podría haber sido hasta el año 2009, su señor. Puede haber sido hasta el 25 de junio del 2009. Ahí se crea el Tribunal de Contratación Pública, están todos los fallos que he mencionado respecto, sobre todo uno importante que ya mencioné y que puedo también volver a mencionar en un momento más, donde el Tribunal de Contratación Pública señala claramente que no se puede simplemente rechazar una propuesta de licitación sin fundamento por parte de los concejales. Y esto
ya lo hemos invocado en varias ocasiones. ¿Te acuerdas, Juliana? Un momento, su señoría. Aquí está. El fallo del Tribunal de la Contratación Pública de la Sociedad Genco S.A. contra la ilustre Municipalidad de La Pintana, rol 92-2011, que declaró ilegal y arbitrario una resolución del Consejo número 32 de esa misma Municipalidad de La Pintana, que exigió primero que exigió un requisito que no estaba en las bases, ¿no? Y que declaró desierta la adjudicación porque no cumpliría, la única empresa que estaba licitando no cumpliría ese requisito, sin embargo no estaba en las bases y además no hubo ningún tipo de fundamentación por parte de los concejales por qué no se adjudicaba a esa empresa. Pero esto es muy claro, ni siquiera es necesario acudir a un fallo del Tribunal de Contratación, porque es cosa de ir entonces a la ley 19.886, que empieza a ser aplicable a partir de esa fecha que acabo de señalar, su señoría. Siempre se habla del principio de estricta sujeción a las bases, y ese principio de estricta sujeción a las bases está en el artículo 10 de esa ley de contrato de suministro, de la ley 19.886. El artículo 10 dice: el contrato se adjudicará mediante resolución fundada de la autoridad competente comunicada al proponente. Además, interesante, porque miren lo que dice, su señoría, el artículo 10, inciso segundo de la ley 19.886, vigente a partir de junio del 2009 para los municipios. El adjudicatario será aquel que en su conjunto haga la propuesta más ventajosa. La propuesta más ventajosa. Aquí no es un invento del Ministerio Público, su señoría. Habla la propia ley de que haga la propuesta más ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido, las bases respectivas y los criterios de evaluación que señala el reglamento. Los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción de los participantes y de la entidad licitante a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán siempre aprobadas previamente por la autoridad competente. El reglamento determinará las características que deberán reunir las bases de las licitaciones. Esta misma ley tiene, por ejemplo, un artículo 39 que dice: contactos durante la evaluación. Durante el periodo de evaluación, los oferentes solo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas en la entidad licitante, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entregas de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluación y que hubiesen sido previstas las bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto. Cualquier otro tipo de contacto. Se me dirá, bueno, pero es que esta norma no estaba vigente, no, señoría, sí estaba. Todos estos contactos entre Torres y Richter ya existían incluso durante el periodo de licitación de la recolección de la basura. Su señoría, la propia defensa acompañó una presentación que hizo al Tribunal, a la Fiscalía Nacional Económica. Y es muy interesante esta presentación. Yo agradezco a la defensa que me la haya proporcionado. Esta presentación, señoría, es de los concejales señores Torres y Richter, que se hizo al señor Fiscal Nacional Económica el 4 de noviembre del 2009. Estamos siempre en el año 2009, su señoría. Estamos siempre en el año 2009. Pero es una preocupación muy relevante de estos dos concejales respecto al tema. Y es importante señalarlo porque están
preocupados ya desde el 2009, preocupados por la empresa KM, pero fuertemente preocupados. Hacen alusión a, permítame leerlo porque realmente ellos hablan de sorpresa, para mí la sorpresa es máxima. Dice, se dirige al señor fiscal nacional económico conforme a las instrucciones de carácter general número 1/2006 para el mercado de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios aplicables a todo el territorio nacional de fecha 8 de junio de 2006, dictada por el Tribunal de la Libre Competencia. Estas instrucciones que esta misma abogado leyó en la parte que señala la preocupación del Tribunal de la Libre Competencia por la alta posición dominante que tiene de Marco, Piazza, KDM y Starco, creo que también, todas de KDM en el mercado de la basura. Pero ellos, ¿qué hacen? Plantean una serie de actos por parte del municipio que atentan contra las condiciones de competencia objetivas, uniformes, transparentes y no discriminatorias, que impiden entonces la participación de la mayor cantidad de oferentes posible. El señor Torres y el señor Richter planteando al fiscal nacional económico que aquí se han violado estas condiciones objetivas y generales en el mercado de la basura y que permiten que participen la mayor cantidad de oferentes. Y se refieren básicamente a 4 vicios. Me haré cargo de cada uno de ellos. En lo primero dicen, en cuanto al mínimo plazo que se entregó a los oferentes, que transcurría entre la apertura de la oferta económica, estamos hablando de la recolección de la basura, que era la primera que se planteaba. Y esto es importante señalar porque en el año 2009, su señoría, quien tenía la recolección de la basura era KDM. Esto es importante señalarlo. Era KDM quien tenía ese contrato. Estamos hablando de la recolección. ¿Y qué es lo que plantean los señores Richter y Torres? Se quejan de que desde el plazo de la apertura electrónica de la oferta económica que corresponde originalmente el día 23 de julio del 2009 hasta la adjudicación había solo una semana, según ellos. Que aquí había una forma imprudente de la actual administración que nos intentó colocar en una posición de presión provocada intencionalmente por la irresponsabilidad de licitar tardíamente un proceso de esta envergadura, otorgando en el proceso original tan solo una semana para evaluar, en el proceso original, y esto lo voy a explicar, para evaluar y adjudicar una propuesta que podría superar los 10.000 millones de pesos. Lo están diciendo los concejales Torres y Richter. Una propuesta que podía superar los 10.000 millones de pesos en valores y pagos. ¿Qué es lo que están diciendo? Que hubo el intento de hacer una primera licitación respecto a la recolección de la basura en 2009, donde había la alternativa de prorrogarle por otro año más a KDM o llamar a licitación. Evidentemente, bueno, los señores Torres y Richter tenían muy poco tiempo para estudiar esto, por tanto que ya tenían reuniones hacía bastante tiempo, por lo menos el señor Torres con la empresa KDM. Sin embargo, dice lo anterior, como había tan poco plazo para la materialización del contrato, lo anterior no merecía un mayor análisis por cuanto concurría en él una circunstancia de utopía sin precedentes en licitaciones de esta envergadura, refiriéndose al señor Undurraga. Pero llamativamente uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Porque esta situación tan arbitraria del señor Undurraga de llamar a una licitación para la recolección de basura poniendo plazos tan estrechos. Y dice, finalmente, en este punto no cabía más que determinar que de manera efectiva y flagrante los plazos esgrimidos y las exigencias planteadas vulneraban los principios de libre competencia, de existencia de condiciones objetivas, uniformes, etcétera, etcétera. Finalmente, dice, la administración edilicia tomó la decisión de prorrogar el contrato vigente. O sea, toda esta cosa que urdió el señor Undurraga para dar tan poco plazo, para llamar a una licitación, para adjudicar eventualmente a alguien que no fuera de Marco, finalmente se diluye en que la propia administración llama a prorrogar a de Marco su contrato un año más. Esta es toda la maquinación que hizo Undurraga para sacar de la recolección de la basura a de Marco. Pero entonces no se pudo hacer la licitación en el año 2009 y se hace el 2010. Por eso, su señoría, está toda esta discusión.
Ya en el año 2009 estaban preocupados los señores concejales Torres y Richter respecto a la materia. Y lo dice esta presentación a la Fiscalía Nacional Económica. Pero además, señores, el segundo vicio, en cuanto a la exigencia de maquinaria nueva para el servicio o en su defecto en el primer año, la posibilidad de implementación con maquinaria de 2 años de antigüedad. ¿De qué se quejan ambos concejales? Y esto es realmente llamativo. Dicen que en las bases se planteaba que los compactadores tenían que ser por lo menos 27 y que el año de fabricación de los mismos no podía ser inferior al año 2009, debiendo por tanto tener la calidad de nuevos al día de inicio del servicio. Sin embargo, la letra N expresa que se dará un plazo por una vez y por un máximo de 12 meses desde la adjudicación para que la empresa adjudicataria complete su dotación con vehículos nuevos. En el intertanto podrá operar con vehículos de una antigüedad máxima de 2 años. En el intertanto podrá operar con vehículos de una antigüedad máxima de 2 años. Y dice, con lo expresado en esta cápite final, nuevamente y de manera clara y evidente, se vulnera todo principio de libre competencia, por cuanto la posesión material de equipos 2007 solo favorecería a determinadas empresas del rubro que tuviesen disposición de ese tipo de maquinaria, es decir, en probabilidad a solo 1 o 2 empresas del mercado. Señora, ¿usted se recuerda toda la discusión respecto a los años de los vehículos? La feroz crítica a de que se manipularon los bases para bajar la antigüedad de los vehículos, como esta discusión de que cómo se bajaron los años de los vehículos en circunstancias de que eso solamente podía beneficiar a Dimensión. Aquí ellos dos están criticando justamente lo contrario, de que solamente se esté admitiendo vehículos hasta 2 años de antigüedad, que tendría que ampliarse el plazo, porque justamente esa ampliación del plazo de antigüedad de los camiones beneficiaba tanto a Dimensión como, así, primero a Demar, pero también a Dimensión. Y por eso este no es un tema importante, por eso este juego de luces que quiere hacer la defensa para decir nosotros realmente ahí vemos una actitud del alcalde Undurraga de querer manipular las bases. Primero, porque las pone muy nuevas. Después, porque se las rebaja viejo. Bueno, entonces, ¿qué estamos? Después, en relación al tercer vicio, en cuanto a la falta de objeto de la licitación, el tercer vicio que se plantea, se denuncia por parte del suscrito el hecho de que en este proceso no se fija un valor en relación directa a la mayor o menor distancia desde o hacia el relleno sanitario o estación de transferencia, lo que la hace carente de un elemento de la esencia. En efecto, el municipio de Maipú está adherido al contrato del Consejo de Alcaldes del Cerro de Renca, asociativismo municipal de hecho, que permite que este municipio pueda disponer sus residuos con la empresa KBM en Tilpín. No obstante, este contrato termina ineludiblemente el 31 de julio de 2011, lo que genera incertidumbre, dice, están muy preocupados, en relación al periodo restante que abarca la licitación de la recolección de residuos. Por de pronto, la única manera de objetivizar y dar certeza de participación a las empresas es fijar un mayor o menor valor en relación a la distancia recorrida por los camiones que recolectan los residuos desde un punto de vista central de la comuna. Lo contrario significaría especular sobre las posibilidades futuras e inciertas del lugar de disposición. Recordemos, vertedero Tiltil en Tiltil, vertedero Santiago Poniente en Maipú, preocupado por el precio que se iba a fijar respecto al transporte, porque es obvio, de lógica total, que necesariamente Proactiva iba a tener ese beneficio porque evidentemente el trecho era menor que el trecho llevar la basura desde Maipú hasta Tiltil. Y por eso están preocupados, quieren saber, esto les preocupa que no se diga, ¿no es cierto?, el valor en relación directa a la mayor o menor distancia desde o hacia el relleno sanitario o estación de transferencia. Y es más, dicen, textual, es más, sin generar prejuicios, podría concluirse fácilmente, con conocimiento claro de que la intención de la actual administración edilicia, y no de estos concejales, es la de disponer los residuos en el relleno sanitario Santiago Poniente de la empresa Proactiva Medio Ambiente, con emplazamiento en la comuna de Maipú, que esta última podría especular cobrando un precio inferior, podría especular
cobrando un precio inferior por recolección, por cuanto su propio basural se encuentra emplazado en la comuna, lo que no genera ni permite un proceso transparente ni objetivo, más aún cuando el elemento que debe definir esta licitación es el valor de cobro por tonelada recolectada y también transportada, quedando entonces fuera de evaluación este último punto de manera antojadiza a objeto de beneficiar directamente a la empresa proactiva medio ambiente. ¿Cómo que antojadiza, señoría? ¿Cómo que antojadiza? Si quienes desahuciaron el convenio con el vertedero Santiago Poniente fue el propio municipio, lo que hace elevar los costos porque necesariamente hay que llevarlos a Tiltí. ¿Qué antojadizo? ¿Cómo puede valer menos llevar los camiones de basura hasta Tiltí que el propio Maipú? ¿Qué es eso antojadizo? Evidentemente, y aquí se nota, ya estamos hablando de la presentación a la Fiscalía Nacional Económica el 4 de noviembre del 2009, ambos coludidos ya a través del comité de seguimiento, evidentemente, del relleno sanitario de Santiago Poniente, muy preocupados por el aspecto medioambiental, pero aquí lo que les preocupa son las bases, su señoría, les preocupan las bases. Ya están trabajando para Academia. Y en cuanto a la modalidad de remate a la baja, interesante, en cuanto a la modalidad de remate a la baja. Dice, en cuanto a la posibilidad de transparentar el proceso, se cree necesario y conveniente que no exista en ningún caso un precio referencial, por cuanto dicho formulismo lo obligan las bases, señoría, lo obliga la ley de contrato de suministro, la ley 19.866, tiene que haber un precio referencial, tiene que existir criterios objetivos claros en base a los cuales se adjudica la licitación. Esto no es un mero formulismo administrativo. Dice, se plantea entonces como una posibilidad de que determinadas empresas pudieran tener acceso, o sea, parten de la base, como obviamente el ladrón crea todo de su condición, se plantea como posibilidad, es un dicho, se plantea la posibilidad de que esa empresa proactiva pudiera tener acceso al valor de referencia, jerarquizando y beneficiando ofertas cercanas a la baja o iguales al valor de referencia, lo que perjudica el interés y la tranquilidad de los proponentes u ofertantes. Están preocupados de que se manipule, de que se tenga acceso a ese precio de referencia, que sea de la competencia y que evidentemente, no teniendo mucha afinidad con el señor Undurraga, pudiera Undurraga estar beneficiando a otra empresa, cosa que jamás ha sido demostrado acá. Simplemente que se habla de las hostilidades, de las diferencias entre ambos, nunca se le ha imputado claramente ningún tipo de irregularidad. En la misma línea, parece extremo el hecho de que si nadie iguala el precio de referencia, dice, parece extremo el hecho de que si nadie iguala el precio de referencia, ofreciendo esta posibilidad en este remate a la baja de valores ofertados, se tenga que declarar desierta. Es el mercado y la autoridad edilicia en este caso, en conjunto con el honorable consejo, quienes deben evaluar la pertinencia en las respectivas instancias administrativas de la posibilidad o conveniencia de adjudicación, no pudiendo quedar este proceso a la deriva de un precio referencial que se desconoce a qué parámetros técnicos y comerciales estaría obedeciendo. Su señoría, yo leí el acta de consejo donde el propio alcalde Undurraga, después del bloqueo a la adjudicación a Dimensión, por ser el precio más barato, reclamaba por qué no se hicieron las observaciones. Durante 8 meses pudieron haberlas hechas de forma clara, porque lo que se tiene que tomar en cuenta son las bases, tal como vienen. Si hay duda, hay periodos, incluso esto está revisado por la Fiscalía Nacional Económica, van a decir de que no pudieron plantear en su momento, digo, porque esto es anterior, evidentemente, esta presentación anterior, pero pueden decir que no tuvieron la posibilidad de incidir en circunstancias de que tenían todos los conocimientos había y por haber respecto a la empresa proactiva por su participación como miembros del comité de seguimiento, que valga la pena señalar, ellos se preocuparon especialmente de ser designados por el Consejo de Maipú para ir a este comité de seguimiento, para tener justamente toda esta información y poder además incidir tanto respecto a las autoridades medioambientales como a la Fiscalía Nacional Económica respecto al punto. Y finalmente, en cuanto al proceso de la disposición, ya aquí salimos de la recolección, vamos a la disposición de residuos sólidos, que como yo he venido afirmando, es realmente el filete.
porque como ya dijimos, es la empresa dueña del vertedero la que fija los valores a los cuales va a recibir, ¿no es cierto?, cada tonelada de basura que se le trae para ser depositada en su vertedero. Y están todas las discusiones respecto a las medidas, cuántas toneladas realmente, efectivamente, se entregan o no, y la liquidación, finalmente, de los valores de precios que se cobran por cada tonelada que se deposita en ello. Hay una importante señalar, su señoría, que Maipú es una de las comunas más grandes de la región metropolitana, más densa también, y que produce la mayor cantidad de toneladas de basura. De allí entonces también la importancia de, finalmente, de este mercado. En relación a la disposición de residuos sólidos, dicen los propios concejales, en la región metropolitana solo existen 3 rellenos sanitarios, o sea, esto de hacer especulación de qué se puede adjudicar no es algo tan difícil. Hay solamente 3 empresas que reciben los residuos de las distintas comunas que conforman la región metropolitana. No obstante, dice, el relleno sanitario Santa Marta, de la empresa ENASA, ubicado en la comuna de San Bernardo, por disposición sanitaria, no puede recibir más toneladas que las que actualmente se disponen en ese lugar. O sea, ya está fuera Consorcio Santa Marta, según aparece de esta presentación. Por otra parte, el relleno sanitario Santiago Poniente, emplazado en la comuna Maipú, perteneciente a la empresa Proactiva Medio Ambiente, en la actualidad se encuentra incumpliendo, lo afirman, se encuentra actualmente incumpliendo gravemente su resolución de calificación ambiental. Aquí están haciendo lo prometido a Gutiérrez y León. Están incumpliendo su resolución de calificación ambiental sin perjuicio de tener a su haber 13 procesos sanitarios de sanción ambiental pendientes en la Corema región metropolitana. Lo extraño y que llama profundamente la atención es que la Administración ha incorporado en las bases de licitación el novedoso requisito de exigir para aquellas empresas que tengan resoluciones de calificación ambiental incumplidas, o sea, solo el relleno de Proactiva Medio Ambiente, la posibilidad de garantizar el futuro cumplimiento de las acciones ambientales pendientes por medio de una garantía constituida a favor del municipio de Maipú, como si esta corporación fuese el organismo ambiental competente en la materia. A esto me quiero referir. Su señoría, están muy preocupados ya de las bases en relación a la disposición final que, como sabemos, recién se plantea en el año 2011. Estamos en el año 2009. Ya estamos preocupados en 2011. Están corrigiendo. Ellos están preocupados de esto, que se pueda resolver así, de esta manera, por el municipio. Esta materia, dicen, jamás se quiso discutir en sesión de consejo, aun cuando fue insistida por varios concejales, no vamos a decir quién. Llama la atención que finalmente la Administración haya decidido ponerle término a su asociativismo con el Consejo de Alcaldes de Cerro de Renca, que le permitía disponer los residuos en la empresa KDM, contrato que renovaron 20 municipios de los 23 asociados, sin siquiera hacer un análisis establecido y estructurado en la materia, por cuanto esta obedece a antecedentes de índole no solo económico, sino también social y ambiental. Su señoría, aquí se ha dicho mucho que muchos municipios se ha hecho gratuitamente, porque esto no está demostrado desde ninguna perspectiva. Primero, una cuestión de hecho que efectivamente de la renovación del convenio con la empresa KDM en ese convenio de 16 años hubiera sido más barato y probablemente lo sería, porque entendamos que primero se iba a adjudicar a la dimensión por un precio barato, ¿no? Y se fue subiendo justamente por el bloqueo que hicieron los 5 concejales. Por lo tanto, el precio al cual se está dando la basura ahora no es el que se habría dado si se hubiera aceptado la oferta más económica, que ellos discuten que sea la más ventajosa, por lo demás. Pero hay un tema que más me importa, su señoría. A partir de junio del 2009 se modifica el artículo 66 de la Ley de Municipalidades y entra a regir la Ley 19.866 y el reglamento, como ya le he dicho. ¿Y qué dice el artículo 12 del reglamento de la Ley 19.866, su señoría? ¿Qué dice el reglamento? Dice, artículo 12, renovaciones y opciones. Las entidades no podrán suscribir contratos de suministro y servicio que contengan cláusulas de renovación automática u opciones de renovación para alguna de las partes,
cuyos montos excedan las 1000 UTM, a menos que existan motivos fundados para establecer dichas cláusulas y así se hubiese señalado en las bases de licitación. No se puede, su señoría, a partir de junio del 2009 hacer estos convenios. Están en flagrante ilegalidad las municipalidades que renovaron sus contratos. Y esto se planteó ante el Tribunal de la Libre Competencia, que desgraciadamente acogió una excepción de prescripción en relación a la materia, que por la defensa absolutamente fuerte que hicieron todas las municipalidades que estaban en el convenio en contra del fiscal nacional económico, que justamente planteaba que esa cláusula era ilícita en virtud de estas disposiciones de la ley de contratación, de la ley de contratos públicos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el alcalde Undurraga? Respetar la legalidad, su señoría. Respetar la legalidad. Aquí no solo se trata de la empresa que ofrezca el menor precio, porque en el mercado altamente concentrado importa también la libre competencia, su señoría. Para eso tenemos una nueva legislación sobre la materia. ¿Qué dice el artículo 15 sobre las condiciones más ventajosas, su señoría? Porque esto está todo regulado. Así que no es cosa de especular. No es necesario especular sobre la materia. Artículo 15 del reglamento. Condiciones más ventajosas. Las condiciones más ventajosas deberán referirse a situaciones objetivas, demostrables y sustanciales para la entidad, tales como plazo de entrega, condiciones de garantía, calidad de los bienes y servicios, o bien mejor relación costo-beneficio del bien o servicio adquirido. En el evento que la entidad obtenga condiciones más ventajosas respecto de un bien o servicio contenido en el catálogo, deberá informarlo a la Dirección de Compras a través del canal que te disponga. Las condiciones más ventajosas se podrán verificar a través de diversos mecanismos diferentes a la utilización del sistema de información, tales como procesos de consulta, publicidad, listas de precios o catálogos públicos, entre otros. Todo eran condiciones que tenían que respetarse en la base de licitación de acuerdo a lo que planteó el comité de evaluación, la señora Catherine Miranda, al momento de presentar la que era la más ventajosa. Cuando hablamos de más ventajosa, por lo tanto, no estamos hablando de un concepto vago, abstracto, en la nebulosa de la interpretación de aquel que quiere utilizarla a su favor. Estamos hablando de que la propia ley señala cuál es la condición más ventajosa. En los propios Torres y Vítori son los que invocan la libre competencia, su señoría, para reclamar por las actuaciones del alcalde Undurraga, que ya lo dijimos, trató de hacer una licitación pública, se la observaron, tuvo que renovar el nuevo de marco, lo tenía de marco en la recolección de la basura, se le renovó por otro año más. La disposición final era mantener el contrato por 16 años más con de marco. ¿De qué preocupación por la libre competencia estamos hablando, su señoría? ¿De qué preocupación si la empresa que siempre ha estado allí es KDM? ¿De qué estamos hablando? Esto es máxima hipocresía. De marco tenía el contrato en ambos terrenos. ¿De qué afectación de la libre competencia? Justamente el alcalde Undurraga decía que quería terminar con eso. Quería ponerse a tono con la nueva legislación en términos de libre competencia. Entonces, esto es absolutamente inadmisible que se plantee que ellos en aras de la libre competencia, ¿no es cierto?, quieran excluir o quieran de alguna manera desfavorecer a una empresa que no me voy a pronunciar respecto a sus virtudes o defectos, simplemente es la única que podía hacerle algún peso. Está claro, que 3 empresas, una no puede recibir más basura, entonces proactiva. ¿Qué es lo que querían? Mantenerlo con demarco. ¿Están preocupados de la libre competencia, su señoría? ¿Están preocupados de la libre competencia? Aquí se ha vuelto a decir, es que estuvieron en contra de dividir la comuna. ¿Por qué no? Pero su señoría, si el alcalde tiene que resolver estos problemas, si no se produce una emergencia sanitaria, en la propia ley de municipalidades dice que él tiene que proponer alguna solución. Si a mí me niegan la adjudicación de la propuesta más ventajosa, tengo que buscar una solución y por eso divido la comuna. Y aún así los precios eran diferentes y los más caros eran los de marco. Y todos se oponen. En la licitación privada, por lo cual recibieron 30 millones de pesos, por lo menos el señor Torres.
Después se va a la licitación pública a fines del 2011 y ya vimos, nuevamente Dimensión tenía la mejor propuesta, volvemos a bloquear y a presionar. O sea, ¿es el alcalde Undurraga el que hace esto? ¿Es el alcalde Undurraga? Bueno, ya sabemos entonces que todo esto ocurre en el año de la recolección de la basura, todo esto ocurre en el año 2010 en relación a la recolección y el 2011 respecto a la disposición. Por eso no llegó proactiva, señoría, no llegó proactiva porque fue obstaculizada desde el inicio, desde el año 2009. Estaba todos concertados para obstaculizarla. Está claro que estaban trabajando y que se merecían el beneficio económico por infringir los deberes del cargo, su señoría. Vamos a los cohechos. Ahí la voy a tener un segundo, porque me surge una duda respecto de lo que ha planteado. La última parte usted sostiene que Proactiva estaba siendo ya obstaculizada su participación en el proceso de disposición de residuos finales de la basura de la comuna de Maipú desde el año 2009 por el actuar de estos concejales. Pero sin embargo, de los elementos que se han dado a conocer en esta audiencia, los elementos de imputación que ha manifestado el Ministerio Público para justificar las cautelares que solicita, la declaración del testigo señor Undurraga, la declaración del concejal Neme, son coincidentes en un punto que señalan que Undurraga dice: yo quería que participara el mayor número de proponentes, pero a la vez también tenía que respetar un tema relativo con la protección del medio ambiente. Proactiva tenía este problema del vertedero Santiago Poniente, que no cumplía con su resolución de calificación ambiental. Entonces, bueno, para que participe, yo le exijo una boleta de garantía por 8.000 millones de pesos, algo así aproximadamente, para que cumpla con esto. ¿Y qué tiene que cumplir? Tiene que hacer un camino, tiene que cumplir con la cámara de biogases, tiene que cumplir con una planta de residuos exiliados, y por lo tanto, para asegurar que cumpla con esas normas y pueda participar, yo le exijo la boleta de garantía. Neme dice: yo le pedí una reunión al alcalde para plantear este tema de la boleta de garantía. Se reunieron con el alcalde y el alcalde dice: mire, yo las bases no las voy a modificar. O sea, yo no voy a dejar de exigir esta boleta de garantía. Entonces, en esa reunión, por los antecedentes que se ha discutido acá, dijo: bueno, entonces, señor, ¿sabe? Nosotros nos marginamos de la licitación y vamos al Tribunal de Contratación Pública y a la Fiscalía Nacional Económica, y ya sabemos que el resultado de esos procesos. Entonces, a mí la duda que me surge es que si hay, por una parte, como sostiene el Consejo de Estado, que hay ya un bloqueo, una disposición en orden a marginar a Proactiva el año 2009, por otro lado también esta situación que se ha planteado en cuanto a la boleta de garantía, que no emana del Consejo Municipal o de estos concejales que han sido imputados, también es una forma de marginar a Proactiva de la licitación, ¿o no? A ver, su señoría. Esa es la confusión que tengo, porque ¿cuál es la influencia por eso que quiero tiene? ir a los elementos del cohecho. ¿Ya? Porque, en definitiva, hay que tener claro que el piso aquí, cualquiera sea la discusión que uno pueda tener en relación a este caso concreto, porque evidentemente aquí hay un problema también de pruebas y inferencias que se pueden hacer a partir de los antecedentes que hay. Uno hace inferencias, uno dice, bueno, aquí claramente hicieron una serie de actuaciones tendientes a excluirla, que finalmente no necesariamente no estaban o no podían estar justificadas. Podían estar justificadas eventualmente. Por eso está el cohecho del 248. El 248 habla de percibir, ¿no es cierto?, un beneficio económico por realizar un acto propio del cargo. Lo que nosotros estamos sosteniendo en relación al caso de la disposición final, porque en el caso de la recolección queda claro, el caso de la disposición final, ¿no es cierto?, como finalmente tuvo
un positivo efecto el hecho de recalcar todas las infracciones en las que estaba proactiva para poder eliminarlas y por lo tanto no era necesario ni siquiera realizar una actuación adicional, como hubo que hacer una recolección de basura donde hubo que impedir, ¿no es cierto?, la adjudicación. Lo que estamos diciendo es que todas estas actuaciones constituyen infracciones administrativas, que son las que constituyen infracciones a los deberes del cargo. Y yo quiero señalarlas. Entonces, si me permite, voy a leer las disposiciones que en esta opinión, la opinión de esta abogada, constituyen a lo menos, pero además, que no es una conducta lícita desde ninguna perspectiva. O es el 248 o el 248 bis, ahí nos vamos. Porque recibieron coima. El tema es que el cohecho agravado exige ser funcionario público. Desde luego eso no creo que sea discutido acá. Si se discute, basta leer el artículo 260 y todas las jurisprudencias sobre la materia, no cabe duda. Que en el ejercicio de su cargo soliciten, ¿no?, o acepten beneficios económicos. Soliciten, ya dije, delito de peligro obstáculo, soliciten o acepten. Es un delito que se consuma por el solo hecho de solicitar o aceptar. Para infringir, para realizar actos que signifiquen infracción a los deberes del cargo. ¿Qué es la infracción que nosotros estamos planteando respecto de la disposición? Porque respecto a la otra creo que no hay duda, ¿no? Entonces, porque podría concentrarme también en decir cuáles son las disposiciones que están siendo infringidas y que son bastante estrictas, porque hay que entender, su señoría, que estamos hablando de funcionarios públicos, que tienen deberes mayores que cualquier ciudadano. Están encargados de la fe pública, la confianza pública. Si nos veamos cómo está la confianza pública hoy en día en nuestros funcionarios públicos. Primero es juntarse con ejecutivos de una empresa que es oferente habitual de la municipalidad, y que es oferente habitual porque ya tienen siempre el mercado de la basura. La tenían en el año 2009, se renovó por 2010, se volvió a adjudicar en 2011. Es un oferente habitual de la basura. El mercado es concentrado, tiene 3, 1 y hasta afuera son 2. Por lo tanto, juntarse con ejecutivos de KDM en circunstancias que son concejales y que no podían desconocer, porque es algo que me lo diga el señor Torres, que es abogado, que no podía desconocer, que tenía que pronunciarse sobre cualquier tipo de licitación en relación al mercado de la basura donde iba a participar KDM. Se junta, se concierta, incide en la votación de la licitación que necesariamente tenían que pasar, porque aquí no se trata de que eventualmente fueran a pasar, su señoría. Tal vez no me iba a tocar. No, el señor Torres era concejal por el periodo en que se iban a licitar estas cuestiones, había tenido reuniones desde el 2009, estaba preocupado del tema, actuó totalmente en forma parcial a favor de, sin perjuicio de que pueda ser, aquí no se trata de que si fuera o no fuera la más ventajosa eventualmente. Ese no es el tema en el delito de corrupción, su señoría. Se puede decir, en lo típico, en los actos, se puede decir, porque hablemos de cómo se demuestran los delitos en la litigación penal. Se podrá decir, ¿no es cierto?, que era la más ventajosa la de KDM, pero eso no es lo que se protege con los delitos de corrupción, su señoría. Eso no es lo que se protege con los delitos de corrupción. Si no, entonces, dejemos las reglas, ¿no? Y vamos directamente a la más económica, derechamente, el único criterio. Ellos mismos han dicho que no es el único criterio, ¿no? Es más, sostiene que no es el criterio cuando se trata de marco, ¿no? O sea, que el criterio es mucho más amplio, pero lo plantean como el económico, que es mucho más caro cuando se trata de dimensión o proactiva. Vamos cambiando los argumentos. Aquí es uno solo, su señoría. Cometieron delitos de corrupción, que además, en un caso, trajo perjuicio patrimonial. ¿Ya? Lo que estamos diciendo es, se juntó, se concertó, tuvo reuniones con la gente que era la que iba a presentarse a la licitación, que necesariamente tenía que decidir para su aprobación. Recibe coimas para mojar, para comprar a los otros concejales. Y eso está claro, además de Medina, que ya lo venía haciendo de antes, pero desde afuera. Es que eso también me llama la atención. Bueno, pues eso ya es una respuesta pero que me tiene que dar. Tendría que leerle toda la... Es que yo lo escuché
o sea, lo que logré escuchar, pero a mí hay varias cosas que me llamaron la atención. Bueno, no lo pregunté en su oportunidad porque no es competencia del tribunal, porque la persecución penal la tiene el Ministerio Público, pero a mí me sorprende que, por ejemplo, Medina no esté acá. No, porque Medina no es funcionario público. Pero de todas maneras igual tiene participación respecto a lo para él es su trabajito con KBN. Otra cosa que no sabemos, el problema de evidencias también, su señoría. Uno cuando lee la carpeta no está claro cuándo le pasó plata a algún concejal. Lo único que hay es, tuve que hacerlo, yo lo mojé antes, pero no tenemos nada más. O sea, imagínense si con este estándar riguroso están siendo, se dice que no hay nada, es puro humo, todo esto es mentira, todo es una persecución política, bla, bla. Imagínense cómo sería con Medina, que lo único que hay es este audio en este momento, donde él mismo reconoce todo el trabajo que hizo para él y que ya páguenme. Yo he trabajado para usted, incluso estoy trabajando antes que este señor que recién es concejal. Pero Medina, bueno, si bien no puede estar acá por motivos de la calidad del sujeto activo y también por problemas de prueba, bueno, que eso... Porque sería sobornante, su señor, tendría que sí, ser sobornante. pero el punto es el siguiente, pero Medina, la declaración de Medina es un elemento de cargo. Eso sí, pero estamos claros. Por supuesto. Ah, que yo pensaba, que si quieres vuelvo, tendría que volver no, a es que me llama la atención. Ya, es absolutamente prueba de cargo, su señoría. Medina lo que pasa es que Medina niega todo primero. Ahora, la razón de por qué él subió este video, porque él lo subió a YouTube, no lo tenemos claro. Yo por lo menos no lo tengo claro. Porque aparece claramente en concomitancia con el resto, en todas estas reuniones, son todos súper amigos. ¿Por qué Medina, que niega además haberlo subido a YouTube, niega que hubiera sido una reunión, que era una reunión solamente por su calidad de miembro del comité de seguimiento y por su preocupación por la ciudadanía en los temas medioambientales? No sabemos por qué. Eso ya es un tema que todavía estamos en medio de la investigación y yo creo que es un tema muy importante de elucidar. Desde luego, esta parte ha pedido una serie de diligencias que todavía no se han realizado en justamente atención a varias personas, porque también están los concejales de Cerro Navia, señoría, que vienen a estar acá también. Pero uno es querellante. Yo solamente puedo las diligencias, no las puedo realizar. Pero sigamos con la reunión con los jefes académicos. Entonces, infracción a los deberes del cargo por reunirse, concertarse. Pernoctar en inmuebles de veraneo de propiedad de uno de los ejecutivos de esa misma empresa. O sea, ya no solamente las dádivas económicas, sino también beneficios, facilidades, andar a mi casa Cachagua, donde aquí se dice, ¿cómo alguien puede recordar? Su señoría, que lo planteé y impone en su momento. Usted mismo tiene súper precisa montones de fechas que yo misma ya no tengo. Hay personas que tienen, otras personas no tienen. Ya llevamos 3 semanas en esto. No sé, lo digo, que el tema aquí es simplemente cómo se puede acordar de tanta gente que entra, que sale, que lee, que por algo existen los retratos hablados, por eso existe la posibilidad de que algunas personas se acuerdan, otras personas no, y lo impone en su momento. Pero en este momento hay una persona que reconoció al señor Torres, ¿no es cierto?, yendo a dormir en febrero, en vacaciones, a la casa de veraneo del señor León. Después tenemos también que votó siempre en contra de la empresa Dimensión sin argumentos. Estamos hablando de que ya existía, ¿no es cierto?, la ley de contratación pública, está el artículo 10, el estricto apego a las bases, no fue imparcial, su señoría planteó simplemente que a él no le gustaba, que no le parecía. No hay constancia en las actas del Consejo de una fundamentación técnica, precisa, clara, y una objeción que pueda uno decir, ok, esto es relevante y por lo tanto no se lo adjudicamos a Dimensión. No hay nada de eso. ¿Y qué es lo que dicen los artículos 52, 53 y 62 de la Ley de Bases de Administración del Estado, su señoría? El Estatuto Administrativo y todas las normas aplicables a los funcionarios públicos, que como nosotros sabemos, su señoría, porque somos funcionarios públicos, hay que conocer muy bien y uno puede alegar que no lo sabía. Artículo 53. El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, de decisión y control para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas, en lo razonable e imparcial de sus decisiones, recalco, en lo razonable e imparcial de sus decisiones, en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones,
en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan, en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan, en la expedición, en el cumplimiento de sus funciones legales y en el acceso ciudadano a la información administrativa en conformidad a la ley. El señor abogado defensor del señor Torres dice, yo no sé de qué manual lo sacó, yo no lo conozco, me gustaría conocerlo, dice la forma de acreditar el cohecho en la litigación penal. Bueno, yo por lo menos estoy totalmente en desacuerdo, dice fotograbación, o sea, uno tiene que andar con una cámara, ¿no es cierto?, esto constantemente, y además él mismo dice, pucha, y si yo estoy en la calle Agustina, en que me estaban pasando una plata por debajo y podría estar cambiando dólares. Sí, la única forma es fotograbación o el enriquecimiento ilícito de circunstancias de un delito de peligro abstracto. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo dice? Señoría, como en cualquier cuestión de valoración que impone el nuevo sistema procesal penal, que no existe la confesión como medio de prueba. Tampoco hay que tener claro que en el nuevo sistema procesal penal básicamente lo que rige son las presunciones, que son juicios de inferencia inductiva. Juicios de inferencia inductiva. A partir de hechos probados, conocidos, se puede inferir otros que son desconocidos. ¿No? Se pueden inferir. Mediante la lógica, las máximas de experiencia, los principios científicamente afianzados. Ya, pero en ese punto, por ejemplo, ya de lo que sostiene el abogado Consumir, en el sentido de que acá, para probar el cohecho, o se prueba captando o acreditando el momento en que se recibió la dávida o promesa remuneratoria, o si no se puede acreditar eso a través del enriquecimiento injustificado del cohechado. Ya. El Consejo Federal del Estado sostiene, mire, esto es un delito de peligro abstracto, acá no es necesario. No, pero el delito de peligro abstracto no significa que no haya que probar ya, todos los elementos del tipo, señoría. El tema es, pero usted está exigiendo para esta audiencia algo que el estándar es bastante más alto en el juicio oral. Yo sí, lo que quiero decir acá es que se puede inferir a partir de las reuniones con la gente de cadena, de la planilla Excel que da cuenta de sus ingresos, que no le va a poner coima, se vería feo, ¿no? Ingresos. No. Recolección de privado. ¿Por qué tiene que asociar dinero a una recolección de residuos, su señoría? Es que aquí llega el punto, antes de que me interrumpiera. ¿Por qué lo asocio? O no a la recepción de dinero. ¿Por qué asocio? Respecto a los estándares que estoy exigiendo, eso se verá en la resolución, ¿ya? Pero el punto es el siguiente, porque yo recuerdo, y ahí me puede corregir el Ministerio Público, yo no sé si es un oficio del propio Ministerio Público o de las policías, cuando se coordinan con la policía española, donde expresamente dicen, bueno, este viaje, o van a viajar funcionarios a Madrid para hacer un seguimiento de algunos de los imputados, porque acá no tenemos ningún elemento de prueba que acredite el cohecho. No sé si son las palabras exactas, pero yo recuerdo que eso es lo que dice eso. Si lo dice la policía, a mí... No sé si lo dice la policía o el oficio del Ministerio Público. Yo estoy hablando de algo objetivo, objetivo, totalmente objetivo. Está todos esos papeles que yo, para mí, de verdad, es difícil encontrar una situación en que existan más pruebas para acreditar el cohecho, porque en general lo que hay son imputaciones. Oiga, ¿sabe qué? El funcionario me pidió plata y no tenemos más que un testigo y dice me pidió plata para tal cosa. O es lo que uno ve, por lo menos en el Consejo de Defensa de Estado, que persigue estos delitos. Que tengamos no solamente papeles o documentos incautados en el domicilio del señor Torres, que habla de estos ingresos asociados llamativamente a una serie de actos en los que tuvo que intervenir como concejal para resolver o pagos de coima, o incluso puede ser también, y eso es una cuestión que todo un problema de inferencia inductiva. Cuando dice Richter, uno podría decir, bueno, te conseguí pega, hijito, pásame una parte de la plata que te estás ganando. Yo podría hacer esa conjetura, la tengo evidentemente que probablemente desarrollar un poco más, señoría. Yo no sé si eso es necesario hacerlo acá, pero yo puedo asociar todas esas partidas donde dicen sí, más Solano creo, o más Acevedo, que son los concejales de Cerro Navia, a los que hubo que pagar, a los que hubo que pagar una coima, o que recibí plata de ellos por X motivo, ¿no? Cuando habla de las multicanchas, ¿no es cierto?, la plata que recibí, ¿no es cierto?, por haberse adjudicado las multicanchas a mi empresa, que es multiservicio.
etcétera. O sea, evidentemente, señoría, yo no voy a encontrar un papel que diga recibí una coima por recibo, recibí una coima por tanto. Eso no va a existir, su señoría. Por eso que este sistema procesal penal es mucho más exigente en la medida en que exige a todas las partes hacer argumentaciones de lógica, de inferencia, deductiva, de argumentación racional, que son mucho más sofisticadas, evidentemente, que una foto donde yo veo o alguien que confiesa diciendo sí, recibí la coima. Porque el imputado aquí tiene muchos derechos y lo han ejercido todos acá, ¿no? De guardar silencio, ni siquiera tiene que dar una explicación. ¿Por qué hacía este papel? Antes en el antiguo sistema era, usted tiene que decirme qué hacía este papel en su casa. Ahora no, ahora es el Ministerio Público y la parte querellante que tienen que decir, aquí hay una relación entre las conversaciones, entre estos papelitos que dicen incluso Citelú, por ejemplo, 80 millones para el alcalde. Ya no puede ser más evidente, su señoría, perdón, pero para mí me parece que más elementos para acreditar de que una persona que después además hace una presentación a la Fiscalía Nacional Económica para tratar de sacar a proactiva como un tema de libre competencia, o más bien dicho, de anular base justamente por afectar la libre competencia, pues estaría perjudicando a KBM, donde se va a tratar de revocar una resolución de calificación ambiental al vertedero Santiago Poniente perteneciente a la empresa de competencia, para que no pueda participar justamente en la licitación. Su señoría, evidentemente la motivación está en ese beneficio económico que además Paula Díaz consistentemente, más allá de los problemas conyugales o infidelidades o lo que sea, es totalmente coherente con el resto. Dijo que había un señor Jesús Garay, o sea, un señor Gutiérrez, que iba al condominio. Se verificó sus dichos, su señoría. Jesús Garay es Gutiérrez, que entraba con mochila, que venía con bolsa. Se encontraron estas famosas bolsas. Se encontraron todos los antecedentes que se han expuesto aquí latamente a esta audiencia, que son elementos de cargo que van justamente a confirmar, no importa las razones por las que haya hecho la declaración la señora Paula Díaz, uno puede tener más bien pena por esa familia y por ese niño, pero yo creo que hay que contrastarlo con lo que dice Medina, con lo que dice Tamayo, con lo que dice Camo, con lo que dice Undurraga, con lo que dice Cristina Girardi, que también fue a declarar y hablaba también sobre esta situación de estos concejales. Todo es puesto acá en la audiencia. Yo en este momento puedo estar olvidando muchos elementos de cargo, señoría, pero hay todos que condicen, que son consistentes, que son congruentes, que es lo que decía antes el Código de Procedimiento Penal. Justamente las presunciones concordantes, ¿no es cierto?, consistentes, coherentes, que no se acrediten unas con otras. Y aquí todo es consistente, todo es consistente. Más allá de que eventualmente, y en eso usted puede tener razón, que para acreditar en un juicio oral tengamos que tener más todavía, más aún, aunque yo creo que ya tenemos suficiente. Incluso yo creo que hasta tendríamos para hacer una sentencia definitiva ya. Bueno, su señoría, el artículo 52, 53 de la ley de base, los artículos 62 que introducen todas las normas sobre probidad pública, ¿no?, sobre ser imparcial, sobre no recibir premios, recompensas, que son cuestiones fundamentales. Evidentemente, la administración pública no puede estar actuando ni siquiera para realizar sus labores. O sea, si se coimea a un funcionario público para que realice un acto propio de su cargo, pero más rápido, afectando a otros que están esperando, también es un delito, su señoría. Ahí no hay ni siquiera propiamente una infracción del cargo, porque lo que está haciendo justamente un trámite que demora un año, se lo está haciendo en 2 meses. ¿Para qué? Para favorecer a una persona, en el medio de las otras. Hay principios importantes, la igualdad de los oferentes, la igualdad de las partes, tener confianza en que me van a tratar igual que a los demás. Y eso es lo que está faltando justamente en este país, su señoría. Por lo tanto, no creo que es necesario leer la ley de base, con todas las normas y disposiciones que señalan, ¿no es cierto?, en qué consiste una actitud proba, eficiente, con apego a la igualdad, a los principios de igualdad de los oferentes, con apego a la sumisión estricta a las bases, que es justamente una de las imputaciones importantes que le estamos haciendo.
al señor Torres, que además tenía las bases ya en su casa, porque todo esto es simplemente para mostrar, su señoría, cómo uno podría inferir. Tal vez no podemos llegar a lo que no podamos probar, pero uno podría inferir, si se preocupó tanto de meterse en el comité de seguimiento, de revocar la resolución de calificación ambiental, ¿no es cierto?, de plantear todas estrictamente cada una de las infracciones y multas que se le plantearon a Proactiva para poder desacreditarla. Y nunca plantear las infracciones de Demarco, desde luego, nunca plantear las infracciones de Demarco. No hay ni una sola referencia a todas las infracciones de Demarco, que incluso fue multada, ¿no?, por no haber cumplido con una regla en cuanto a los excesos de residuos sólidos, con una multa de más de 500 millones de pesos, señoría. Y que la Contraloría tuvo que reprochar justamente de que no se hubiera ejecutado. Y eso es fraude al fisco, porque las multas que no se cobran, debiendo cobrarse, son privación de un lucro legítimo, señoría, fraude al fisco. Fraude a la municipalidad, artículo 239, y aquí volvemos al fraude al fisco. Es un delito, como digo, y aquí es cosa de leer simplemente a los autores, y aquí me voy a permitir una breve referencia a algunos autores, porque no se trata solamente de los manuales, hay autores que se han dedicado expresamente a la materia. En relación al fraude, el profesor Mañalich plantea en su artículo publicado en Política Criminal, en que se refiere especialmente a la delimitación típica entre malversación y fraude, dice que ambos son delitos de administración desleal. Ambos son delitos de administración desleal, por lo que ya señalé en otra ocasión, su señoría. Evidentemente, el funcionario público que tiene a su cargo los caudales o que interviene en operaciones en razón de su cargo y puede producir un perjuicio es porque administra o tiene algún tipo de acceso a disponer de esos caudales. Yo, si soy el que atiende la entrada de un municipio, no tengo ninguna posibilidad de defraudar al fisco, pues, señoría. Ninguna posibilidad, porque para defraudar al fisco, artículo 239, tengo que tener algún tipo de acceso a disponer de esos bienes, en alguna parte de la cadena de controles. Y por lo tanto, se tiene también administración sobre los mismos. Y por lo tanto, la imputación aquí es muy importante porque se hace mucha confusión respecto a dónde tiene los caudales o cómo dispone de los patrimonios de ocultarse, que muchas de las imputaciones no son por el 15 número 1, sino por el 15 número 3. Y eso es importante señalarlo, señoría. Muchas de las imputaciones que se han hecho aquí. Pero en el caso del señor Torres, claramente la imputación es por el 15 número 1 en su calidad de concejal, por el artículo 65, ¿no es cierto?, que señala expresamente que es el Consejo, junto con el alcalde, tiene la cogestión de la administración de los recursos municipales cuando se trata de ciertos tipos de convenios o contratos que superen una cierta cantidad de UTM, ¿no es cierto?, los 500 UTM. Tiene la administración. Y eso es evidente, lo vimos, se vio acá. Si ellos aprueban, se dispone. Si no aprueban, no se dispone. No es el alcalde solo, sino que junto con el consejo. Y por lo tanto, tenemos, por ejemplo, el profesor Hernández, que fue el primero, Héctor Hernández, en un artículo muy conocido que se llama La administración desleal en el derecho penal chileno, donde señala expresamente que si bien la administración desleal no existe como tipo penal general en nuestra legislación penal, lo que es un vacío legislativo muy importante, sí se extrae de alguna interpretación del delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción. Cuando al 470 número 1 habla justamente de alguien que legítimamente tiene una cosa y la distrae, está cometiendo administración desleal, porque ya la recibió, él no necesita sustraer la cosa del ámbito de custodia ajena, porque ya detenta legítimamente por algún título fiduciario la cosa. Lo que simplemente ya no la detenta por cuenta ajena, sino que ahora, ¿no es cierto?, dispone de la cosa. Y por eso tenemos que en el caso de los delitos de fraude al fisco y de malversación, son delitos de administración desleal, según lo dice el propio
profesor Hernández. Lo dice en las páginas 207 y siguientes, cuando habla, ¿no es cierto?, de la aplicabilidad de la administración desleal a ciertos delitos funcionarios. Dice, si se acepta que ciertas hipótesis de administración desleal son subsumibles en el tipo de previsión debida, no debería haber dificultades para aceptar lo mismo respecto de los distintos tipos de malversación contenidos en la legislación vigente, y también lo plantea después respecto al fraude del fisco. Lo que dice es que el fraude del fisco es una modalidad especial de administración desleal porque no exige aprovechamiento patrimonial, como la malversación, y además, no solamente eso, sino que admite también que sea un mero, es decir, que incluso el perjuicio esté constituido por una privación ilegítima de lucro. Es decir, no solamente con un daño concreto en términos patrimoniales, sino que también con la privación de un lucro legítimo. Y además puede recaer sobre bienes inmuebles, que como se sabe, la doctrina dominante en general entiende que la malversación no puede recaer sobre bienes inmuebles, pero sí el fraude del fisco, lo que también son problemas de interpretación sistemática importante. Dice, nadie podría dudar que la malversación es un delito de administración desleal. Más bien, las dudas sobre la legitimidad de la relevancia jurídica penal de la no devolución de dinero entregado como género en este contexto aparecen en buena medida resueltas por el recurso a la infracción de deberes funcionarios cofundantes del instituto de estas figuras. Es decir, justamente siempre el deber funcionario está íntimamente ligado, es cofundante a cualquier tipo de figura en el caso de cualquier delito, en el caso de los delitos funcionarios, como es evidente. Entonces aquí señala claramente cómo se hace la delimitación, cómo el delito de fraude al fisco además no es un delito de estafa, ¿no?, sino que, porque no lo puede cometer, porque evidentemente el mismo que administra los bienes o que dispone de ellos es quien realiza la conducta típica, por lo tanto no puede engañarse a sí mismo. Lo que está haciendo es una estafa en triángulo, está actuando como mandatario del Estado y el Estado está siendo perjudicado en sus actas, evidentemente es una estafa en triángulo. Fraude al fisco, entonces, lo que tenemos es que se produjo tanto porque al momento en que se planteó la oferta más conveniente y no existiendo ningún tipo de objeción técnica ni económica, plausible, motivada, con estricto apego a las bases, no se aceptó, siendo la más conveniente, para beneficiar los intereses de un tercero particular. Como sabemos, una de las cuestiones fundamentales en el ámbito del delito, de los delitos funcionarios es que, y una prohibición fundamental, es justamente actuar en aras del interés público, siempre. Y por eso que incluso partimos ya con el delito de negociación incompatible, que se podría haber planteado respecto de Torres en relación a la empresa Multiservicios, EIDR, ¿no?, ya de entrada, al beneficiar a empresas de su propiedad, pero que manejaba a través de testaferro. Sin embargo, justamente el hecho de manejarlo a través de testaferro es porque él es abogado, no es tonto. Sabe perfectamente que si esa empresa hubiera estado su nombre, él no podría haber participado siendo administrador municipal, además, señoría, siendo administrador municipal de la Municipalidad de Cerro Navia. Asumimos que incluso participó en las comisiones evaluadoras junto con Marcela Morales. Si tenía todo el poder para adjudicar a empresas en las que se beneficiaba él mismo. Ya habríamos tenido negociación compatible, ¿no?, en la medida en que se pudiera demostrar, o sea, que se demuestra ese hecho. Pero además no solamente negociación compatible, sino que tenemos además, ¿no es cierto?, malversación de caudales públicos y cohecho. En relación entonces al hecho 1 y número 2, que tanto se ha hecho aquí alusión, a nosotros nos parece que está claro respecto del primero, de que hubo un perjuicio, y además, ¿no es cierto?, el perjuicio económico real, que eso está haciendo materia también de pericia, de cuánto es la cuantía del perjuicio, en la medida que además, ¿no es cierto?, uno puede ver de que se han planteado multas respecto de Demarco en todo este tiempo en el cumplimiento del convenio de 5 años que no se han cobrado y que evidentemente no va a haber interés en cobrar, señoría, o cualquier multa que se plantee respecto de Demarco. Su señoría, malversación de caudales públicos.
Mi distinguido colega Rodrigo Ávila trajo a colación una sentencia de la Corte Suprema de la segunda sala del 15 de enero del 2007 en la que él participó y por lo tanto la conoce muy bien y que fue fallada el recurso de casación por el ministro Carlos Kienzle-Müller. Quiero precisar que ese caso era por el delito de malversación culposa, primero, que es muy distinto a la malversación dolosa, ¿no es cierto? Primero, y que la razón por la cual se absolvió al director de obras municipales, no al administrador, al dirección de obras municipales de la Municipalidad de Melipilla, no fue porque se planteara, en definitiva, de que él no podía tener algún tipo de vínculo con la disposición de los caudales, no obstante que la dirección de obras municipales no tiene por qué tenerla al principio, salvo que se hubiera imputado fraude al fisco y hubiera intervenido en la operación, ¿no es cierto?, para beneficiar a algún oferente. Pero aquí lo que se discutió no es si realmente hubo negligencia, imprudencia por parte de la Dirección de Obras Municipales en el control, la supervisión técnica de un avance de obras, que además lo hacía en conjunto con otras autoridades de la municipalidad. El texto completo, señoría, vale la pena leerlo, es el fallo de 15 de enero del 2007, donde el propio Tribunal de Casación señala cuáles son los elementos del tipo y coincidiendo totalmente con Bunster, que su monografía todavía es señera en nuestro ámbito, ¿no es cierto?, recalca cómo debe interpretarse, ¿no es cierto?, esto de tener los caudales a cargo bajo algún título de custodia o de conservación de la cosa. Que ya el propio Bunster en su monografía señalaba que no debía interpretarse en términos estrictos o taxativos. ¿Qué es lo que dice el fallo, el completo? No solamente las partes que eventualmente nos puedan favorecer. Dice, se requiere la calidad de funcionario público, una omisión del funcionario, ojo, la malversación culposa exige una omisión del funcionario para la Corte Suprema. Aquí no estamos imputando omisiones, su señoría, claramente son acciones. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que con la omisión de supervigilancia del funcionario público se dé lugar a la sustracción de los caudales por un tercero. Y entonces tiene que tener un carácter culposo esta comisión. Tiene que tener un carácter culposo. No estamos hablando del todo, aquí estamos imputando nosotros malversación de caudales públicos dolosa, comisiva, no omisiva. El autor hace presente, dice el fallo, que se refiere al profesor Bunster y lo prácticamente redacta en los mismos términos del libro. Dice, la relación establecida entre los caudales públicos de particulares y el funcionario que los custodia, más que una relación jurídica, puede decirse que es una relación de hecho, porque incluso tenemos el artículo 238, señoría, inciso primero, que habla de que que por cualquier motivo, cualquier razón tuviere la tenencia de caudales municipales, por cualquier razón, o sea, ni siquiera es necesario, de acuerdo al 238, en la interpretación literal del artículo 238, ni siquiera es necesario tener una relación jurídica, basta una relación de hecho, que con ocasión de tener a cargo los caudales, ¿no es cierto?, los sustrajere, y eso está en el artículo 238, inciso primero. Pero aquí dice, claramente, la relación es de hecho, se dice que es una relación de hecho que tiene su origen en el vínculo de derecho público que el funcionario tiene con el Estado, vínculo del cual derivan precisamente sus funciones de guardador, preceptor, recaudador y administrador de los bienes sobre los cuales la sustracción puede recaer. Dice, haciéndose cargo de los ejemplos usados por el legislador, depósito, consignación o secuestro, los considera de dudosa conveniencia por su limitado alcance en una interpretación de derecho estricto y advierte que la expresión a su cargo prácticamente equivalente a la expresión que administre, empleada por el artículo 236. O sea, haciendo una interpretación sistemática con el 236 entiende que está incorporado, ¿no es cierto?, la idea de administración como título de detentación de la cosa, como título fiduciario de detentación de la cosa. Y por lo tanto dice que no es necesario ir solamente a los títulos de mera tenencia, del depósito o consignación o secuestro, como señala el artículo 233, sino que también
la de invertir los bienes, y señala, ese seguramente ha sido el espíritu de la ley, dice Busser en la página 52. Y por lo tanto, el fallo sigue planteando si el director de obras, el director de obras como tal tenía los caudales a su cargo, ¿no? En circunstancias que tenía solamente la supervisión técnica del avance de las obras encomendadas a la empresa Fucoca Limitada, ¿ya? Y por lo tanto dice que no la tiene, pero no porque no pueda eventualmente administrarse como sí lo hace el alcalde, porque separemos alcalde y dirección de obras. Lo que tiene que probarse es que el director de obras municipales sí tenía los caudales a su cargo en circunstancias que, en el caso del alcalde, el alcalde administra por propia disposición de la ley. El director de obras municipales no. A lo más podría tener incidencia la disposición de los fondos, incluso de hecho. Pero entonces lo que tenemos básicamente o es el 238 o es el fraude al fisco en relación al director de obras municipales, cosa que rechaza la sentencia por haberse planteado, ¿no es cierto?, el delito de malversación de caudales públicos en su versión culposa. Pero además, finalmente, descarta y absuelve básicamente porque consideró que no había culpa. No había culpa de parte del director de obras municipales, señoría. Es decir, no hubo infracción a sus deberes de supervigilancia, que además era en relación con otras personas también. Por lo tanto, aquí no hay ninguna objeción de fondo a que un alcalde, que por ley administra, pueda ser sujeto activo del delito de malversación de caudales públicos. El fallo es muy malo como argumento para entender que un alcalde no puede ser administrador. Pero además, el caso de Marcelo Torres, que está confabulado, en este caso la imputación con otros concejales, el caso del hecho número 1 y 2 y en relación a Plaza, en el caso Cerro Navia, él siempre tuvo disponibilidad sobre acceso a la disposición de los caudales o tuvo los caudales a su cargo como administrador. Aquí se viene a decir que hubo delegación, que no actuaba como tal, que habían otras personas incluidas, que por qué no se citó a las demás. Señoría, la responsabilidad penal es personal. Que se haya condenado a Manuel Corchera y no a Pinochet no tiene que ver con que finalmente Pinochet sea eventualmente inocente. No estamos hablando de que necesariamente tenemos que castigar a todos los demás para poder castigar a este. Este era el administrador de Cerro Navia, era el concejal en Maipú, tenía acceso a la disposición del patrimonio fiscal, tenía acceso a los caudales como administrador, de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Municipalidades. Por lo tanto, plantear aquí una cosa tan absurda como cuestiones de carácter formal, eventualmente, respecto de un alcalde, o plantear de que aquí también fueron visadas otras personas, visaron los contratos, visaron las bases, otras personas en circunstancias que ya tenemos clara la importancia, el poder que tenía Marcelo Torres dentro de la municipalidad de Cerro Navia, la importancia que tenía, que además era el administrador de confianza de Plaza por expresa disposición de la ley. La ley dice que los administradores, el artículo 32, que son de la exclusiva confianza del alcalde. Toda la actuación del señor Torres desde el 2009 en adelante no permiten a uno inferir que él tenía un poder enorme en ambas municipalidades y que por lo tanto alguien iba a discutirle al señor Torres cualquier disposición que él quisiera. ¿Podía él hacerlo? ¿Podía la persona hacerlo? Eso está indagando, señorías. Eventualmente pueden haber otras personas comprometidas, pero lo que está claro es que el administrador del Cerro Navia era el señor Torres. Y por lo tanto, cuando él asesoró, autorizó contratos con personas que no trabajaron o estuvo en comisiones de evaluación en que se adjudicó a empresas que eran de su propiedad y además causaron perjuicios, tenemos todos los delitos funcionarios habidos por haber metido en este caso, señoría. Bueno, creo que haberme extendido es suficiente y haber tratado de referirme especialmente al aspecto jurídico. Su señoría, lo único que quisiera terminar diciendo que hay un fallo recientísimo que fue visto por la Corte Suprema en un recurso de nulidad que fue rechazado de la Municipalidad de Timauquel, en que el alcalde, el señor Atilio Gallardo,
fue condenado por malversación de caudales públicos, doloso, y que tiene 600 páginas del 11 de junio de 2015, del 11 de junio de 2015, que fue, como digo, recurso de nulidad ante la Corte Suprema, que fue rechazado y quedó a firme el 11 de junio de 2015, o sea, es reciente, y es un fallo en contra del alcalde por temas de malversación de caudales públicos, para referirme a un punto que me había quedado pendiente en relación al señor Víctor. Muchas gracias. Abogada, Gracias, señoría. le recuerdo que ayer usted prometió 15 minutos. Ayer usted prometió 15 minutos. Yo voy a hablar menos de 15 minutos, señoría. Entonces, Voy a tratar de caerle bien a todos mis colegas. Su señoría, quiero solamente centrar algunos puntos en torno al tema de la imputación por lavado de activos. En primer lugar, recalcar, porque ayer se hizo mucho presente por parte de la defensa en torno a que cómo aquí va a haber lavado de activos si prácticamente al señor Torres el dinero le sobra. Bueno, recordar que aquí, a la fecha por lo menos, no se está imputando enriquecimiento ilícito, su señoría. Lo que se imputa es el lavado de activos del artículo 27, letras A y B de la ley 19.913. Como ya había señalado anteriormente, la estructura de este delito no importa el enriquecimiento ilícito, como señala, necesariamente el enriquecimiento ilícito, como señala la defensa, sino que lo que importa es ocultar o disimular el origen de bienes y que a su vez, en los términos de la misma ley, se adquieran, posean, tengan o usen con ánimo de lucro estos bienes. Y aquí, su señoría, quiero ir al punto. Yo creo que a todos nos resulta más o menos curioso que todos los imputados de esta causa comparten actitudes comerciales tales como mantener y usar bienes que están a nombre de otros o que no se sabe a nombre de quiénes están y que solventan sus obligaciones a través de terceros, no a través del dinero que ellos mismos adquieren, siendo que el grueso de ellos, como ya lo habíamos señalado con anterioridad, son funcionarios públicos cuyos ingresos deben ser probablemente de los más claros de determinar para efectos de determinar tanto el patrimonio como los gastos que estos pueden tener. La mayoría de los funcionarios públicos recibimos nuestros depósitos en cuentas corrientes o en cuentas vistas, en las cuales es bastante fácil poder seguir el curso del dinero. Eso aquí no pasa y curiosamente no pasa justamente con los imputados que están imputados del delito de lavado de activos. Si bien es cierto que no se le imputa, y ayer lo dejó claro el Ministerio Público, la adquisición de las propiedades que están a su nombre, sí hay que tener presente que no solamente se trata de la adquisición de la propiedad, sino que también la mantención de la misma durante todo este periodo. El número de propiedades reconocidas durante el periodo investigado, la parcela con una casa evaluada en más de 180 millones de pesos y lo que representa la mantención de la casa, un departamento, la adquisición de una parcela en comunidad en la hacienda de Chacabuco con su hermano, los autos que ha manejado el señor Torres en los últimos 6 años, tanto él como su excónyuge, unidos sus viajes al extranjero, generalmente acompañados, no siempre, por cierto, de la señora Verónica Lantadilla, pero sus viajes al extranjero, de los cuales lo único que se puede saber es cuánto gasta en pasajes, porque el señor Torres no tiene tarjetas de crédito ni nada por el estilo, no se condicen con la situación de alguien que dice que se mantiene en DICOM durante todos estos años y que siendo abogado no ha podido regularizar esa situación, su señoría. Obviamente aquí hay un nivel de gasto que a lo mejor no es excesivo, pero que claramente no es claro y no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va el dinero que maneja el señor Torres. Las acciones del señor Torres, nuevamente, al igual que los otros imputados de este delito, dan cuenta, por los propios dichos de la defensa, que se triangula dineros, que se usa a terceros y que tiene posesión de bienes cuyo origen no se explica claramente. Acciones propias del delito de lavado de activos tendientes a ocultar o disimular la real situación y facultades económicas de los imputados. En efecto, a este respecto, la misma defensa reconoce que no tiene manera clara de explicar la adquisición de la propiedad de Hacienda de Chacabuco. Explica que esto fue a través de la entrega de un dinero por parte de una de sus tías, pero la misma defensa reconoce que fue un valedista, que no sabe muy bien, que no es tan ordenado como su otro hermano. Entonces, la verdad es que el dinero efectivo con el cual se compró, en definitiva, esa propiedad habría sido un regalo de sus tías. Pero ¿saben lo que me pasa a mí ahí, su señoría?
que esto del regalo de la tía tampoco me cuadra con el resto de la información de la carpeta. El señor Torres, en su declaración de 4 de junio del año 2015, reconoció, al menos, que de los documentos que habían sido incautados en su casa, el que estaba escrito a mano había sido un documento que le había hecho a su ex cónyuge para decirle: mira, todos estos son mis gastos, tú tienes que hacerte cargo también de algunos gastos. Ese documento está fichado en el año 2010. El 2011 se adquirió la carpeta. Pues bien, ese documento, dentro de los gastos de ese documento, hay 200.000 pesos mensuales para su tía. Entonces, yo me pregunto, ¿una persona que tiene que estar siendo ayudada por su sobrino, es razonable que al momento de vender sus bienes le regale dinero a los mismos sobrinos que la tienen que ayudar mensualmente? Porque, ojo, su señoría, y aquí sigo hablando de los antecedentes de la carpeta, no es solo que el señor Marcelo Torres tenga que ayudar a sus tías. Su hermano, don Ignacio Torres, en la declaración que presta el 2 de junio del año 2015, señala expresamente que él también ayuda a las tías entregándole un monto mensual de 200.000 pesos que a veces le entrego a través de transferencias y otras en efectivo. Su señoría, ya es raro explicar que la tía le haya regalado plata para efectos de comprar esa hacienda, pero más raro resulta de que una tía que tiene problemas económicos y que está siendo ayudada por sus sobrinos, de vuelta les entregue dinero a los mismos sobrinos. No parece tan lógico, no parece tan lógico. Por otra parte, su señoría, la declaración del señor Ignacio Torres, fechada el 2 de junio, como le señalaba, da cuenta de otras cuestiones que dan razón de los dichos tanto del Ministerio Público como de esta parte respecto a la forma como se oculta el origen y se oculta los bienes que posee el señor Marcelo Torres. Preguntado por el vehículo marca Jeep del señor Marcelo Torres que conduce, ya todos sabemos que él habría vendido otro automóvil y que el hermano habría tomado un crédito de 8 millones de pesos que le estaría pagando el señor Marcelo Torres. No sabemos cómo, porque como no hay mucho registro de cómo se mueve el dinero en esta causa. Pero además el auto que vende el señor Marcelo Torres, que es parte de la venta, el mismo hermano dice que el vehículo marca Jeep, Marcelo dio su auto en parte de pago y yo le saqué un crédito de 8 millones aproximadamente en cuotas de 480.000 pesos por 24 meses en el Banco Santander Consumer. Marcelo debía pagar las cuotas los 5 primeros días del mes. El vehículo que se dio en parte de pago estaba a nombre de Jaime Belmar. Esta persona es suegro de mi hermano Gonzalo. Marcelo aún le debe el 40% del Jeep. Es decir, el auto que vende tampoco estaba a nombre del señor Marcelo Torres, sino que estaba a nombre del suegro del hermano del señor Marcelo Torres. Posteriormente le preguntan por el vehículo Mazda del año 2006. Dice que ese vehículo no lo usa el señor Marcelo Torres, sino que lo usa Paula Díaz. Y dice que ese auto también lo compró a petición de Marcelo, por lo que no es sujeto de crédito. Bueno, lo compré con un crédito siendo Marcelo el responsable de pagar las cuotas, sin embargo no cumplió en la totalidad con el pago, cubriendo la diferencia. Su señoría, ya no estamos hablando de la adquisición de un auto gracias al hermano, sino que de un auto gracias nuevamente a la ayuda del hermano, pero para la ex señora, de una parcela que adquiero gracias a mis tías, pero se supone que al señor Marcelo Torres le sobra el dinero. Entonces, realmente, su señoría, consideramos que aquí algo no es lógico, algo no cuadra, y algo no cuadra en los términos que establece el artículo 27 de la Ley de Lavado de Activos. Por eso es que no cuadra. El señor Marcelo Torres supuestamente recibe préstamos de terceros, pero no hay ninguna constancia de la evolución de esos dineros, ni a su hermano, ni a la señora Marcela Morales, con la cual tiene una estrecha relación profesional. No hay constancia de las devoluciones. El señor Torres nos indicó ayer su defensa que el traspaso de las propiedades durante los periodos sospechosos o que están siendo investigados responden a sus problemas matrimoniales. Ya pudimos escuchar que la señora Paula Díaz lo amenazaba con esta situación.
Su señoría, los problemas matrimoniales del señor Torres se reclamaron en el año 2013. Estamos en el año 2015 y pretende hacernos creer que mantiene viendo a nombre de terceros por ese motivo, lo cual aparece claramente inverosímil. Pareciese ser que la razón por la cual el señor Marcelo Torres no mantiene nada a su nombre y los dineros que se mueven en torno a la forma como él mantiene un estándar de vida son de absoluta dudoso origen y de dudosa forma de adquisición de los bienes que usa y de los bienes que están en su propiedad, que están en su tenencia en este momento y que claramente usa con ánimo de lucro. Su señoría, creemos que los antecedentes que existen actualmente en la carpeta de investigación dan cuenta de presunciones fundadas, como ya lo hemos señalado, en los términos exigidos por el Código Procesal Penal para dar por acreditado en esta etapa procesal el delito del cual se está señalando, por el cual se está imputando al señor Torres. Gracias, señoría. Gracias, abogada. Vamos a hacer un receso de 15 minutos para continuar con 20 minutos. 25 minutos. 25 minutos, Marina, hay que volver. En España, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia con dos causas particulares, padres que desean desheredar a sus hijos. Un largo proceso judicial tuvieron ambos casos porque los denunciantes acusaban a sus primogénitos de abusos psicológicos, causa que no está prevista en el Código Civil español. Los